Hola, bienvenidos a este nuevo programa que hacemos gracias a Dealerbest, este cambio de marcha. Hoy en nuestro rincón de la movilidad vamos a hablar de la digitalización, de la postventa, de los retos, todos estos cambios que está viviendo el sector de automoción. Estamos siendo testigos de una revolución tecnológica que ha transformado radicalmente la forma en que se brindan servicios, mantenimiento, reparación de vehículos. Hay que descubrir las fronteras que nos esperan no solo en los automóviles, sino también en los otros grandes negocios del sector automotriz, como se dice en Latinoamérica. Y no puede ser de otra manera. Tendremos 3 invitados maravillosos que les vamos a ir presentando poco a poco. El primero de nuestros invitados hoy es Carlos Rivera, cofundador de Clicars. Hola, muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, Chimo? Buenas tardes. Ahora me vas a explicar a qué te dedicas, pero yo doy fe que Carlos fue de los primeros que trabajaron con la tecnología, porque cuando fundasteis Clicars, yo me acuerdo que ibais con la maletilla enganchando al puerto del coche para saber cómo estaba su estado, algo que era revolucionario en su momento y que además hacíais a domicilio, Carlos. Sí, yo creo que fuimos bastante pioneros en la digitalización. Y creo que algo que hicimos bien fue escuchar al cliente en este proceso de digitalización para ver qué querían que se hiciese digital y qué no. Y esto desde luego que lo querían, ¿no? El confort de domicilio, tanto de entregarle un coche como de comprarle un coche, sí que era el caso. Más de 20 años de experiencia tienes en la industria de automoción en varios continentes. Has trabajado en América, en Europa, en África y en Asia. Entonces, ¿qué te queda? Oceanía. Oceanía. Un viajecito, Carlos. De viaje lo hemos hecho, pero no hemos trabajado. ¿Habéis pensado alguno que os suena su nombre? A lo mejor lo habéis oído porque estuvo relacionado con Amazon. ¿Cómo es esa historia, Carlos? Pues la verdad es que a los pocos meses de lanzar Clicars, de repente vinieron a entrevistarnos unos periodistas y el titular fue Clicars el Amazon de los coches. Y dijimos, pues qué buena idea. O sea, más o menos lo teníamos en mente, ¿no? Y uno tampoco quiere ser pretencioso, pero la verdad es que fue un titular que resumía bien la parte de digitalización y transparencia que yo creo que aporta Amazon y la comodidad que quiere la gente, incluso para un coche. Carlos, doy fe que ha sido con mucho trabajo porque os he seguido muy de cerca, pero en muy poco tiempo. ¿Cómo lo habéis hecho en tan poco tiempo para que la compañía adquiriera tanto valor y al final un gran grupo se interesara por vosotros y os comprara la compañía? Yo creo que son 3 claves. La primera, un enfoque en el cliente, enfoque verdadero en el cliente. Segundo, un equipo verdadero, muy potente detrás. Eso es importante. Exactamente, yo creo que todo el mundo dice que tiene, todo el mundo tal, pero este era verdadero. Segundo, un equipo potentísimo, empezando por el comité de dirección hasta la última persona de la organización. Y tercero, la tecnología, pero la tecnología al servicio del cliente y del empleado y siempre que haga falta. Confianza y digitalización, ¿verdad? Totalmente. Pero tú haces más cosas, Carlos. Sí, eres un maratoniano de pro, me han dicho. Bueno, he hecho triatlón, he hecho Ironman, un poco de todo. Y en Ironman lo has hecho muy bien, por cierto. Cuéntanos, porque yo eso sí que te he seguido. Cuéntanos, ¿cómo es hacer un Ironman y quedar como has quedado? Yo creo que hay mucha analogía con el emprendimiento. Es muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Y muchísima cabeza, muchísima resiliencia. Y yo creo que en el deporte igual. Son casi 12 horas de competición con diferentes disciplinas que requiere entrenarse más de 15 horas a la semana durante muchos meses. Y yo creo que el hecho de haber montado Clicars desde luego ayudó a todo esto. ¿Quién es Carlos Rivera? Porque claro, empiezas a mirar tu currículum, tus estudios, tu paso por el CSIC y ahora tu fundación. ¿Quién es Carlos Rivera? ¿Cómo ha sido tu trayectoria y quién es Carlos Rivera a día de hoy? Bueno, mi carrera ha sido bastante fácil elegirla porque siempre me han apasionado los coches, con lo cual hice ingeniería porque era industriales, porque era lo más parecido. Después me fui al CSIC porque podía hacer temas de hidrógeno, que ahora está llegando con más fuerza. Eso te iba a decir, es que también eres un buen tertuliano para el tema del hidrógeno porque te lo conoces muy bien. Pues hace 20 años que llevamos ahí echando un vistazo. Sí. Luego de ingeniería motores, luego Estados Unidos en Mercedes, luego hice un MBA, luego consultor, ejecutivo y luego dejé todo para montar Clicars. Y después de vender Clicars, pues ahora hago 3 cosas. Una, la Fundación Alex Rivera, que la verdad es que estoy encantado con este proyecto social. Segundo, mentorizar a emprendedores.
Y tercero, pues siempre tener un ojo en el automóvil, asesora a diferentes compañías y siempre es importante en este sector que cambia tantísimo, sobre todo en los últimos años. La fundación, necesito que me hables de la fundación. Además, os han dado un premio en Gambán. Cuéntame un poco qué es la fundación, porque yo sé que has recibido ese premio con especial cariño. Y mira que tienes unos cuantos, amigo? Mucho. Pues yo creo que la fundación es traer este ADN de startup de Clicars al terreno de lo social. Tenemos el mismo dinamismo, el mismo enfoque en el usuario, la misma venta abierta que tuvimos con Clicars, y esto está haciendo pues que esté creciendo muy, muy rápido. Somos 5 personas, tenemos proyectos de bastante calado a nivel mundial y bueno, y encantados de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Cuéntame un poco cómo es ese día a día la fundación y esos proyectos, porque nos está oyendo mucha gente y yo quiero que les demos a conocer, que esta también sea la puerta para darles a conocer esa labor. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down en su etapa adulta y otras discapacidades intelectuales. Y para ello pues hicimos 125 entrevistas a entidades de este tipo por todo el mundo, y algo interesante es que vimos que ya hay muchas entidades así, con lo cual nos enfocamos en ayudar a otras entidades a digitalizarse, a hacer proyectos innovadores. No en volver a hacer lo mismo, sino que ayudarlas a mejorar. No tiene ningún sentido hacer lo mismo cuando alguien lo hace bien, sino que les ayudamos con proyectos innovadores, creatividad, digitalización y a poner en contacto ciertos colectivos para intentar hacer este mundo mejor. Carlos, has hablado de hidrógeno, no me resisto, es que me pones los temas en bandeja, siempre lo has hecho. ¿Cómo ves el futuro del hidrógeno? Porque hablamos ahora mucho de pila de combustible por esa unión entre Toyota y BMW para desarrollar esos coches, aunque Toyota sigue apostando por la hibridación y la pila de combustible como energía para esa hibridación al eléctrico, pero ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el hidrógeno tiene varias ventajas, que también emite cero, sobre todo si se produce que viene del agua, tiene una autonomía muy razonable, pero tiene también algún inconveniente, como por ejemplo la cantidad de platino que se requiere en algunos catalizadores a día de hoy, y que es necesaria una red de infraestructura muy potente, porque el hidrógeno es muy, muy volátil. Entonces, si ya los ciclos en un automóvil son muy lentos y ya el del eléctrico está costando, es muy difícil crear una red de recarga, en hidrógeno pues no va a ser tan obvio que en el coche de los particulares sean de hidrógeno. Sin embargo, en otras alternativas como exactamente, que estos transportes pesados no pueden estar 3 horas parados para recargarse, sino que alternativas de hidrógeno puedan funcionar, incluso barcos o algunas otras. Entonces, sí tiene futuro, difícil para la parte de particulares, pero hay que resolver ciertos aspectos técnicos, entre ellos la red de infraestructura. Volvamos al tema que hoy nos ocupa, que es la digitalización, y especialmente en un ámbito que tú has trabajado mucho, que es la postventa. ¿En qué punto estamos? Porque yo veo empresas o soluciones más que empresas muy innovadoras, y sin embargo veo una postventa que le cuesta avanzar hasta casi en los primeros pasos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que es un campo crítico la postventa, porque crear una reputación cuesta años y destruirla son minutos. Exacto. Y la postventa es igual, o sea, el cliente tarda mucho en comprarte el coche y si lo compra tiene un problema y no le coges. Entonces yo creo que ahí es muy importante la inmediatez, sobre todo a la hora de atender. A la hora de atender, el cliente entiende que su coche se puede averiar, pero no entiende que después de averiarle no le coges el teléfono o no le responde. Entonces creo que esa es una cosa que debe ser muy importante, y después darle información de cómo se va tratando su avería. No ha dejado de ser la segunda mayor inversión en la vida de esta persona, o la primera, y al final pues que no lo pueda utilizar, pues obviamente crea bastante malestar que tenemos que resolver. ¿Qué les dirías a todas aquellas redes que quizás las de servicios oficiales o las de grandes redes de talleres están más puestos en la digitalización, pero qué les dirías tú a todos esos talleres que tienen que hacer algo para sobrevivir a día de hoy, que tienen herramientas, luego vamos a hablar de algunas de ellas, muy innovadoras, pero que tienen herramientas que quizás se les atragantan porque no saben manejar? Yo creo que es importante justo esto, que el cliente hay que atenderle inmediatamente cuando tiene un problema. 2, que también es muy importante saber qué sucede con este cliente y a través de herramientas digitales es posible seguirle. Y 3, ya siendo egoísta, captar un cliente cuesta 3 veces más que retenerlo, con lo cual si atiendes en este sentido a la postventa como se debe atender, incluso el modelo de negocio, el business case funciona incluso mejor. Carlos,
la bola de cristal, lo sabes, es el último minuto. ¿Dónde crees que puede llegar la digitalización en el automóvil? ¿Qué soluciones de las que ahora pensamos tú crees que se implantarán en los próximos años? Yo creo que hay que escuchar a los clientes, no solo lo que sucede con otros sectores, sucede con el automóvil. Es decir, después de postventa, Amazon se disparó. ¿Qué pasó después? Pues que todas las compañías que entregábamos online se dispararon. Entonces yo creo que es tener un vistazo en lo que quiere el cliente, no solo en el sector del automóvil, sino fuera del sector del automóvil, y traérselo, porque no deja de ser un bien el coche, y el trato que quiere el cliente es muy similar. Pues no me queda más que agradecerte esta entrevista, pero pedirte que no te vayas, porque luego vamos a tener una pequeña tertulia y espero que nos acompañes. Nada, un placer. Muchas gracias, Chimo. Gracias, Carlos. Tengo ahora con nosotros a Fagenauto, a mi amigo César Sanz, que es el secretario general de Fagenauto. Hola, César, bienvenido. Hola, Chimo, buenas tardes. Muchas gracias por este ratito, que siempre es agradable. Como en este soporte es la primera vez que te entrevisto, cuenta a la audiencia qué es un poquito Fagenauto. Pues realmente Fagenauto es una federación de asociaciones que aglutina a las distintas asociaciones de servicios oficiales que operan en España. Prácticamente están todas las marcas generalistas, pues desde Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, Nissan, no sé si me olvido alguna, pero si me olvido, disculpas. Pero al final somos unos 1.500 servicios oficiales en toda España. Es, como yo digo siempre, César, es la capilaridad de la red. Esto es la que llega a cualquier sitio, a sitios pequeños, sitios medianos, a cualquier sitio donde, si no tendríamos esa distribución ni esa reparación de automóviles. Esto es como si Zara aparece en Tui o en otra población. Es decir, servicios oficiales los son igual que un concesionario desde el punto de vista de las obligaciones que fija el fabricante. Lo que pasa es que aportamos esa capilaridad de llegar allí donde los concesionarios no llegan. Es decir, complementamos el servicio de la marca. César, ellos perfectamente, vosotros perfectamente conocéis cuáles son los retos, las oportunidades que hay que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? Estamos hablando de digitalización. ¿Qué tienen que hacer los agentes de automoción? Como yo digo, la capilaridad de la red. ¿Qué tiene que hacer para digitalizarse y para jugar un papel que como empresarios les sea interesante en esta digitalización? La verdad es que la aventura de la digitalización en nuestro caso viene muy de la mano del fabricante. Pero el fabricante tampoco te creas que está haciendo las cosas... O sea, está convencido de la digitalización, pero yo creo que le pregunta poco al cliente y eso lo que genera es que a veces las soluciones que se dan no son las que esperan esos clientes, ¿no? En nuestro caso, la digitalización tiene que venir de la mano de poder anticiparnos a las necesidades del cliente, y esto tiene mucho que ver con el acceso al dato. Es decir, cómo nosotros somos capaces de gestionar los datos que salen del vehículo y que nos dan una serie de información que hoy no podemos gestionar. Y no podemos gestionar porque realmente todavía no funcionan. Aunque todo parece que las apps de los fabricantes son magníficas, tú vas a pedir una cita, yo ayer la pedía para mi mujer, le pongo Boadilla del Monte y no me sale la gente que yo quería. Me salen todos menos el que yo quería, ¿vale? Entonces tampoco me avisan cuando tengo que hacer un mantenimiento. Para mí, yo creo que como cliente sería muy fácil que alguien, o sería mucho más sencillo que alguien me avisara de que tengo que hacer el mantenimiento, que me llamara, que me diera una cita, que me acompañara. En el momento en que todo lo hacemos con el móvil, ¿me estás diciendo que no? Pues te estoy diciendo que no, ¿vale? Y el cliente, por lo menos en las zonas rurales, no está tan habituado a ese tipo de solución, y realmente nosotros tampoco la estamos implementando porque no tenemos una solución que funcione. Entonces no sé qué es peor, si decirles que hagan una cosa que luego no va a funcionar o seguir con el método tradicional mientras funcione. Pero sí que es verdad que nosotros los servicios oficiales, de la mano, por ejemplo, de empresas como DealerBest, sí que estamos planteando acciones determinadas que nos permitan gestionar directamente esa atención que tenemos que darle al cliente o responder a lo que el cliente está pidiendo. Porque yo algo que intento inculcar en todo el sector es que puede ser concesionario, puede ser agente, puede ser un taller independiente, que somos empresarios.
Esa es la pyme de este país, la pequeña y mediana empresa. Digamos que eso es lo fundamental de todo esto. Es decir, que al final somos empresas y yo en la facultad tuve un profesor que me decía que el primer objetivo de un empresario es ganar dinero. Sí, y a partir de ahí se construye todo el modelo de negocio que sea necesario para conseguir ese objetivo. Aquí el problema es que nosotros muchas veces, también lo digo, los servicios oficiales somos empresarios por cuenta ajena. Es decir, estamos demasiado tutelados por los fabricantes y a veces no somos capaces de actuar por nosotros mismos. Y ahí las asociaciones es donde estamos intentando complementar ese salto, es decir, ayudar a esos servicios oficiales para que ganen dinero y para que tengan futuro, porque las dos cosas son fundamentales. Oye, también has estado en las asociaciones de agentes y reparadores autorizados de Europa. Correcto. Marco de circunstancias, César, por Dios, ¿cómo es en Europa? ¿Cómo es aquí? Es muy diferente, nos enfrentamos a los mismos retos. Te sorprendería que nos enfrentamos a los mismos retos y que realmente las redes de agentes, por ejemplo, en países como Francia, tienen un desarrollo muy importante. Solamente la red de Renault tiene 3.000 agentes en todo el territorio, imagínate, más que toda España, todas las marcas. Exacto. ¿Vale? Y realmente, decía, hablabas de 1.500, estos son solo 3.000 en Renault. Solo 3.000 en Renault, ¿vale? Y otros 3.000 en Stellantis. Eso sí es capilaridad, hombre. Francia es más grande, pero sí es capilaridad. Y entonces, pero la problemática es un poco la misma. Es decir, al final, cuando yo hace 15 días estuve en Bruselas, en la reunión del Grupo Europeo, y un poco lo que le trasladábamos o lo que le vamos a trasladar a la Comisión Europea es precisamente que agilice el acceso al dato y que revise el tema de los cumplimientos del CO2, porque el café, ¿vale? Que es la norma que aplica a los fabricantes, la norma café, ¿vale? Creo que va a generar o puede generar muchos conflictos si no nos planteamos que se amplíen esos plazos a los que ya no estamos llegando. ¿Y eso en qué puede suponer? Que vendamos menos coches, de gasolina, o que sean más caros para que la gente compre eléctricos, lo cual va a ser toda una catarata de problemas. Para cumplir eso este año, se supone que el último trimestre va a ser muy efectivo, pero también se supone que a partir de 2025, cuando se endurece la norma, o se vende menos y una mayor parte de eléctricos, o no se van a conseguir los objetivos. Pero al final, Chimo, piensa que nosotros nos empeñamos a un parque en España muy antiguo. Tremendamente envejecido. Yo no creo que a todo ese parque le encanten los clásicos. Es más bien una situación de que no pueden comprarse un vehículo. Muy pocos los van a hacer, ¿vale? Clásicos. Y entonces están yendo a opciones como la que pueda representar Clicar, ¿vale? Es decir, a buscar un vehículo usado que le mejore la letra de su vehículo, pero realmente si analizas lo que está pasando en los últimos semanas, meses, estamos perdiendo fuelle en la venta de eléctricos. Es decir, no somos capaces de afrontar el problema, y no somos capaces de afrontar el problema no solo por un problema de infraestructura, de recarga, de autonomía, no. El problema fundamental es que la gente no tiene dinero para comprarse un coche nuevo y mucho menos para gastarse en un vehículo eléctrico que es tremendamente caro hoy por hoy. Con lo cual, esa solución pues está haciendo incluso que los talleres estén a tope. O sea, paradójicamente, los talleres en este momento, las redes de servicios oficiales, y yo entiendo que los independientes también, no damos abasto a trabajar, ¿vale? Y probablemente tiene que ver con el parque. Es decir, tiene que ver con la situación que tenemos y esa parte es la que también tenemos que darle una respuesta digital, porque también son clientes, no nos los olvidemos. Vienen a nuestros talleres, se dejan el dinero y aunque tengan un coche viejo, quieren tener un coche reparado en el momento que corresponda y a unos precios adecuados. Déjame que vuelva a Europa muy rápidamente. Sí. ¿Las incertidumbres son las mismas? Porque eso es lo que me ha quedado por que me contestaras. Sí. ¿Son las mismas allí que aquí? Las incertidumbres de Chimo son exactamente las mismas. Es decir, está el acceso al dato, que para nosotros es muy preocupante, porque aunque nosotros representamos a una marca, el 50% de nuestros coches no son de la marca que representamos. Exacto. Con lo cual también necesitamos ese acceso al dato que sea libre y que todo el mundo pueda acceder. Esto no es un problema de competencia, es un problema de poder tener una capacidad de trabajo correcta y adecuada. Ahí, evidentemente, chocamos con los fabricantes, pero yo creo que Europa hemos tenido reuniones con Pilar del Castillo, que fue la ponente de la norma, y en principio yo creo que vamos a lograr que eso
eso funcione y sacarlo adelante. Luego la otra situación que tenemos ya es una situación pues con las compañías de seguros, con las compañías de renting, cada vez tienen más peso, cada vez aprietan más en el taller, cada vez nos hacen trabajar a precios más bajos y evidentemente eso puede generarnos tensiones de tesorería muy importantes. Te voy a hacer sacar la bola de cristal, 30 segundos nada más. ¿Cómo ves la digitalización del automóvil en unos años? Pues yo creo que es fundamental. O sea, que realmente va a ser muy complicado una correcta gestión de los talleres, incluso de la postventa, y de la comercialización del vehículo usado, si no es por herramientas que nos permitan responder a las necesidades que tiene el cliente. Y hoy por hoy el cliente cada vez es más digital, incluso en las zonas rurales, las no metropolitanas, y evidentemente cada vez, porque las generaciones van avanzando y los viejos ya nos quedamos atrás, ¿vale? Con lo cual llegan la gente joven con otras ideas. No somos viejos, César. Bueno, cumplimos años, que tampoco está mal, ¿eh? Es decir, contarlo eso siempre está bien. Y yo creo que la digitalización es fundamental y además, en el caso de los servicios oficiales, deberíamos no solo de seguir la estela de los fabricantes, sino la propia. Es decir, sacar a veces el dedo, ver qué piensan nuestros clientes, qué necesitan y tratar de responder con herramientas reales y que funcionen a esa demanda. Pues vamos ahora a hablar con una persona que a lo mejor nos propone alguna herramienta real. Vamos a verlo, pero no te vayas porque luego vamos a establecer una pequeña tertulia. Perfecto. Gracias, César. Gracias a ti, Chimo. Hasta ahora nos han contado cómo es montar una empresa de éxito, lo que buscan esas empresas, pero nos queda resolver qué herramientas necesitan para poder estar digitalizados. Y la respuesta la tiene nuestro siguiente invitado, Luis Atrustegui. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chimo? ¿Cómo estás? Encantado de acompañarte. ¿Qué necesita una empresa para estar digitalizada, una empresa para tener éxito? Pues yo creo que lo que necesita una empresa es estar a la vanguardia de las tecnologías. Necesita saber conocer las necesidades y las exigencias del cliente actual. El cliente actual exige un trato diferencial, un trato rápido, exento de contacto directo con el proveedor del servicio, cliente, en nuestro caso con el taller, que es de lo que venimos a hablar, y exige un trato digitalizado, exige inmediatez en las respuestas y básicamente es eso. Eso es el ideal. Pero ¿y cómo se consigue un ideal como ese en un momento en que todos hablamos de digitalización, de que las empresas deben estar en el siguiente paso ya, pero seguimos hablando de digitalización porque hay muchas que ni siquiera están lo que entendíamos hace unos años por digitalizadas? Sí. ¿Cómo se da ese paso? Pues ese paso se da con desarrollo de software y desarrollo de plataformas que consigan, en nuestro caso, lo que estamos trabajando es un software que consigue digitalizar la relación entre cliente y taller, entre el asesor de servicio y el usuario del vehículo. A mí no me puedes dejar así, Luis, si lo sabes. Te lo explico perfectamente. Dime, ¿en qué estáis trabajando en DealerBest para conseguir este objetivo? Te lo aclaro rápidamente. Nuestro proyecto se llama DealerCare. DealerCare es el software desarrollado por DealerBest que da respuesta a las necesidades actuales del mercado, de la postventa y del mercado actual. Es decir, da respuesta a las necesidades en cuanto a relación cliente-concesionario, da respuesta al concepto de valor añadido en la postventa, da respuesta a las nuevas herramientas de fidelización de clientes. Estamos hablando de una herramienta que mediante un dispositivo de seguimiento instalado en el puerto OBD del vehículo vamos a obtener una serie de información y de datos que reportan esta información simultáneamente tanto a un back office de acceso web que tiene el concesionario, que gestiona el asesor de servicio del concesionario, como una app que se descarga el cliente en su teléfono. Pero Luis, ¿eso no interfiere en la intimidad de las personas? Quiero decir, porque es el primer problema que nos van a preguntar, seguro. No, porque al final lo que va a reportar el cliente va a estar encantado porque se va a sentir seguro, se va a sentir acompañado en todo lo que es la vida de su vehículo. El cliente de la calle
usa su vehículo, pero en el momento en que necesita pasar un mantenimiento, se le enciende una luz en el tablero del coche, o recibe un aviso, y se le genera un problema. Bueno, pues nosotros vamos a normalizar eso, le vamos a cuidar su vehículo, le vamos a avisar de los mantenimientos programados que tiene que pasar su vehículo, le vamos a facilitar toda la gestión, el contacto en el concesionario va a poder hacer toda la gestión de reserva de cita a través de su app, va a poder hacer consultas, va a poder adjuntar archivos, fotos, vídeos del problema o de lo que él cree que es un problema en su vehículo, va a poder hacer el pago de las facturas a través de la app, va a poder llevar, que esto es muy importante para un usuario normal, va a poder llevar un registro digital del histórico de su automóvil, facturas, documentos, planes de mantenimiento. Pero me estás hablando de dos clientes. Por un lado, el taller, que es el que va a manejar, por decirlo de alguna manera, esa herramienta. Efectivamente. Y por otro, el cliente final, el usuario del vehículo. Nosotros, como proveedor de esta herramienta, nuestro cliente va a ser el taller. Ajá. Porque esta es una herramienta que no olvidemos que está concebida como una herramienta de fidelización. Por tanto, nuestro cliente va a ser el taller y va a ser el que va a ser más beneficiado por tener contacto digital inmediato con todos sus clientes. Y el usuario se beneficia porque se tiene que desentender del mantenimiento de su vehículo. Vamos a ver, el cliente se beneficia porque la piedra angular de todo herramienta en postventa, de digitalización del proceso de postventa, la piedra angular es la experiencia del cliente. Vale, ¿y cómo ha llegado Dealerbest a esto? Pues mira, Dealerbest es una empresa, como tú conoces, que tiene un historial muy amplio en todo lo que es el sector de la automoción y muy concretamente en lo que es las necesidades y el trabajo del concesionario y del taller, ¿no? Entonces, era de cajón que hacía falta un programa, una herramienta para agilizar y digitalizar todo el proceso de postventa. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar un poquito de Luis Satrústegui. Luis Satrústegui, ¿cómo has llegado aquí? Pues mira, es curioso, yo llevo 30 años en la automoción, casi toda mi vida la he desarrollado en BMW, en labores tanto comerciales como de desarrollo de negocio, muy ligado siempre a la red de concesionarios, tanto en BMW Motorrad como en BMW Coches. Y bueno, pues yo llegué aquí porque en mi época en BMW yo trabajé con una consultora que era Prisma, de la que Paco Díaz era su CEO. Exacto. Y Paco Díaz con el tiempo dejó Prisma y fundó Dealerbest y ese ha sido nuestro contacto. Ahora eres responsable del proyecto de Dealercare dentro de la organización de Dealerbest y hay una cosa importante, eres el director comercial. Cuando empecemos a comercializar esta herramienta o cuando estás en la calle para comercializar esta herramienta, ¿qué palpas? ¿Qué notas? Pues mira, aquí hay que hacer una división muy clara, ¿no? Vamos a ver, no olvidemos que nuestra herramienta, el gran beneficio de nuestra herramienta y donde se nos abre un campo de actuación enorme es que es una herramienta multimarca y que nos podemos integrar en cualquier vehículo de todo rango de edad, es decir, cualquier coche que tenga un puerto OBD. Los concesionarios con los vehículos de última generación, todos vienen con conectividad OEM de fábrica y con servicios de conectividad propios de la marca, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, bueno, pues una entrada más limitada. Los concesionarios oficiales, por otro lado, tienen otras líneas de negocio, como son el VO, como son las entradas de taller de coches que no están con la conectividad de fábrica, que son coches a lo mejor de más de 5 años. Y luego hay un campo de cultivo enorme que son los talleres no oficiales. Los talleres no oficiales cada vez son más profesionales, cada vez necesitan más de herramientas de digitalización y de agilización de procesos y de ahorro de costes, por supuesto, ¿no? Luis, nos queda el último minuto.
¿vale? Sácame la bola de cristal. ¿Cuáles son tus expectativas? Pues mira, nuestros objetivos y expectativas son muy ambiciosos. Queremos ser líderes en la digitalización y en el desarrollo tecnológico de productos destinados al concesionario y a la automoción, ¿no? En este caso concreto, con DealerCare, como te he dicho, es un producto multimarca, que nuestro principal objetivo va a ser coches de más de 5 años, que son los que no vienen con conectividad de fábrica, y tenemos un campo inmenso en España para trabajar, y tenemos un producto que realmente va a solucionar, va a aportar un gran adelanto tanto al concesionario y al taller como al usuario en su relación con su propio vehículo. Y un pajarito me ha dicho antes de hacerte la entrevista que igual no solo en España, pero bueno, eso ya lo hablaremos otro día. Vamos paso a paso. Te voy a pedir que no te vayas muy lejos, porque ahora vamos a hacer una charla, las 3 invitados de hoy. Así que muchas gracias por estar con Chimo, nosotros. un placer, y un placer, como siempre. Pues nos hemos cambiado de ubicación, nos hemos venido a los sofás para mantener esta tertulia con mis invitados de hoy, con Luis Atrústegui, con César Sanz y Carlos Rivera. Y ahora vosotros habéis estado escuchando lo que hemos estado hablando, los tres. Quiero que me defináis desde el punto de vista del sector, ¿vale? ¿Qué entendéis vosotros? No los productos, no lo que hay que hacer, sino qué entendéis vosotros por digitalización. Porque claro, no es lo mismo digitalizar en un sector tecnológico como en uno como el nuestro. ¿Qué entendéis por digitalización? Carlos, empieza tú. Para mí es ofrecer al cliente la oportunidad de hacer online ciertas tareas que antes se hacían offline. Y creo que es importante decir que la digitalización no es o todo o nada, ¿no? Parece que es digitalización, no, oye, hay ciertas etapas que se pueden ir poco a poco hasta que el cliente se siente cómodo. Si entre medias hay que tener un contacto telefónico, cierto contacto presencial, ok, pero ciertas cosas es que lo pueda hacer desde su casa online. César. Pues básicamente coincido con Carlos prácticamente en todo lo que ha dicho, en el sentido de que al final, te lo comentaba antes, los servicios oficiales hay una parte offline, como dice Carlos, es decir, hay una parte de relación con el cliente. Piensa que nosotros, la mayoría, estamos en zonas urbanas, todavía el cliente se nos cuela por el taller, pregunta por su coche, tiene tiempo para venir a vernos, pero hay otra serie de funcionalidades que no hacemos, y es cuando no viene el cliente, cómo captamos a ese cliente. Entonces, digitalizar para mí no es o todo o nada, sino es darle soluciones a esos clientes para responder a sus necesidades reales. Es decir, sus necesidades reales en la postventa, evidentemente, es que le des una cita, pero a veces no quiere cita porque se planta allí, que le planifiques el trabajo que le vas a hacer, que le tengas informado de cómo está su coche, de cuándo se lo vamos a entregar, de si le ha salido algún problema adicional, poderle, por ejemplo, hacerle un vídeo para que lo vea y que él mismo pueda en un momento determinado confirmar que quiere que esa reparación se haga. Es decir, son herramientas en el fondo como empresario para poder vender más, pero llevadas a la necesidad que el cliente tiene y que hoy no somos capaces de darle en vía offline. O sea, mejorar el negocio basado en lo que quiere o necesita el cliente. Correcto. Luis. Desde luego que estoy de acuerdo que el centro de todo proceso de digitalización debe ser la experiencia del cliente, sin ninguna duda. Pero también tenemos que hablar al concesionario o al taller de valor de negocio. Una digitalización va a suponer una agilización de todos los procesos dentro del concesionario o del taller, va a suponer obtener una cantidad de datos de nuestros clientes y de nuestros vehículos inmensa, y por supuesto eso al final se reduce a una reducción de costes, que es muy importante cuando hablamos de valor de negocio dentro del taller o del concesionario. Carlos, tú que ahora estás, desde tu experiencia, estás ayudando a empresas, a startups que quieren lanzarse al mundo de la movilidad, ¿qué entornos se encuentran? Porque claro, eso es muy importante. Cuando llega un actor nuevo, tiene que saber dónde se mueve. ¿Con qué entornos se encuentran? Pues con un entorno muy cambiante, y yo creo que eso es bueno. Yo creo que hay quien dice que ya está todo inventado, yo creo que es al revés. Creo que cada vez
que hay más oportunidades que nunca. Eso sí, hay que buscarlas, hay que escuchar al cliente, hay que saber qué necesidad insatisfecha existe y dar una solución con una experiencia de cliente, como decían, para resolverla. Entonces, bueno, creo que sí, hay muchos actores, todo está cambiando mucho, pero yo lo veo como algo positivo. Identificados, Carlos, tenemos en torno a 15 sectores de los antiguos sectores que están metidos bajo el paraguas, que yo llamo este paraguas de la movilidad, ¿vale? ¿Cómo tienen que interrelacionarse? Porque el de la digitalización o el de las empresas que se dedican a digitalizar es uno, pero hay 15 ecosistemas distintos, hasta hace 2 días casi cerrados y estancos cada uno de ellos, y ahora abiertos y compartidos. ¿Cómo se mueve una empresa ahí? ¿Cómo se tiene que mover una empresa teniendo en cuenta que hablamos desde tus startups hasta agentes tradicionales de toda la vida, que son pequeñas pymes que sacan, como yo diría, el sustento para 3, 2, 5 familias? Preguntando al cliente que dónde está su necesidad, de verdad. Entonces, esta necesidad cambia con el tiempo, cambia en el día de la semana, cambia en la hora del día, cambia si va solo, si va con la familia, si va al médico, si va al trabajo, si vive a 30 kilómetros o a 5. Entonces, lo bueno es que son muchas necesidades a día de hoy en las que, pues oye, efectivamente, alguna necesidad la puede dar un concesionario, un servicio oficial, un coche compartido, una moto, etcétera, pero siempre con todo lo que va cambiando y lo que cambia la regulación. Ya no puedes aparcar en el centro, ya hay ciertas cosas que no puedes hacer, los atascos cambian de una manera u otra, con lo cual es preguntando a las personas, literalmente preguntándoles qué es lo qué hueco tienen, qué necesidad no tienen. Y una vez que lo identificas, mira cuál es tu competencia. Si ves 3 necesidades, 2, la competencia es tremenda y en una no lo es, pues ve hacia esa oportunidad, claro. También tienes que tener un poco de flexibilidad, ¿verdad? Claro, pero fíjate, Chimo, que es decir, hablamos de digitalización, de enfocarnos al cliente, que es lo realmente importante, pero la digitalización para los servicios oficiales también es compleja y también nos tiene que ayudar a nosotros en la gestión diaria. Me explico. Para nosotros, los servicios oficiales, que no tenemos una persona especializada en gestionar leads, ¿vale? Es decir, no me basta con que me lleguen los leads. Me necesito algo más que me permita gestionar esos leads sin meter más recursos. Porque que me al llegue final, de manera que yo pueda hacerme cargo de ello. correcto, porque si no es una satisfacción brutal. Es decir, yo como cliente, cuando pido información a una página y no me contestan, es decir, ya no vuelvo a hablar con ese cliente, con esa empresa. Es que no vuelvo porque ya la sensación que a mí me está dando es de absoluto abandono, ¿vale? Entonces, el problema es que las plantillas en los concesionarios están más abiertas, las plantillas en los servicios oficiales están más cerraditas, hay menos gente, y claro, para nosotros gestionar un lead a veces es complicado. Entonces, la digitalización es que me ayude a entender lo que quiere el cliente, pero que también me ayude a mí a gestionar esa parte de relación con el cliente. Quizás por eso que a veces vemos que esas pequeñas empresas ven la digitalización casi como una amenaza. Yo creo que no como una amenaza, yo creo que el taller pequeño, hablamos de servicio oficial, taller más rural, cada vez está atendiendo vehículos más nuevos. Cada vez en las redes oficiales el cliente deja de ir al taller oficial antes y se va a un taller más rural, a un taller independiente, a un servicio oficial. Entonces ellos son conscientes de dónde se encuentran y que necesitan profesionalizarse y adoptar herramientas que les van a facilitar esa digitalización. Sí, pero fíjate que un servicio oficial realmente no es más que un taller especializado. Es decir, en la base es igual que cualquier otro taller. Es decir, tiene una especialización en la marca que representa, pero poco más. Es decir, luego es un taller, es competitivo, ¿vale? Porque tenemos el San Benito de que somos caros, pero la realidad es que no lo somos, ¿vale? Además, si lo eres, te saca al mercado, con lo saca cual al no te lo mercado, puedes es decir, permitir. no hace falta, es decir, la competencia en esto siempre es sana porque te ayuda a mejorar en todos los aspectos. Y este problema de la digitalización no es solo de los servicios oficiales, yo también lo veo como un problema de los talleres independientes, en el sentido de que si ellos no son capaces de dar respuesta al cliente, llegará un momento en que no tendrán clientes. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Es decir, nos pasa a un concesionario, le pasa a un servicio. Nosotros, evidentemente, que tratamos con clientes de más de 5 años por encima de los que son nuevos, pero no dejan de ser clientes que vienen a gastarse el dinero en mi casa, con lo cual yo necesito estar a la altura de lo que él está esperando de mí. Exacto. Y sea de la edad que sea su coche, las expectativas son muy parecidas o las mismas. Carlos, ¿montabais ClickArts?
y yo ya hablaba de digitalización en la radio. Clicars, ya no estáis en Clicars, el proyecto salió adelante, se hizo grande, se vendió y seguimos hablando de digitalización. ¿No deberíamos estar en otro paso ya? Bueno, ahora se habla mucho de inteligencia artificial, ¿no? Pero al final no deja de ser una forma de digitalizar al, Me asusta al cuando vendedor estamos o a hablando la de persona esto. de postventa, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, de nuevo, hay que ver qué es lo que el cliente esté dispuesto a aceptar o no. Pero quizá si se le avería el coche, llama y le atiende un robot, si tiene un problema pulse 1, pulse 2, está en la M40, en el kilómetro 35 con una caída de lluvia enorme, pues a lo mejor es un poquito inaceptable, ¿no? Que le atienda, con lo cual, bueno, creo que forma parte del proceso de digitalización Con a perdón, otros sectores, Carlos, pero... es inaceptable siempre. Eso de pulse 1, pulse 2. Yo creo que al final... Porque además, como tú dices, usemos la inteligencia artificial para que no pulse 1, pulse 2, sino que me escuche. Claro, yo creo que un poco como empresarios nosotros tenemos que valorar cuando somos clientes, que también lo somos, Sí. todos los días, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no antes nos que gusta. empresarios somos clientes. Exacto. Y entonces, a mí evidentemente lo de la máquina me saca de quicio, ¿vale? Sobre todo porque a veces entras en bucle y no puedes resolver la situación. Pero esa parte de la digitalización es donde también nos tiene que ayudar, es decir, a hacer entornos cómodos, agradables y cercanos al cliente cuando él lo que está teniendo es un problema y lo que quiere es una solución. Exacto. Es que están hablando de mí, Chimo. Es que están Luis, hablando. bienvenido. No, ahora en serio. Cuando te planteas hacer una solución digital como Sí. DealerCare, Ujú. ¿por dónde se empieza? ¿Por lo que te pide el cliente? ¿Por lo que te pide tu cliente, que es el intermediario, que es el concesionario? ¿Por dónde se empieza? ¿Desde dónde se empieza a construir? Porque construir por arriba Carlos igual lo ha ya no dicho, funciona. Carlos lo ha dicho claramente. Primero hay que escuchar al cliente, escuchar el mercado, conocer las necesidades del cliente actual. El cliente actual está familiarizado con las herramientas digitales. El cliente actual se rige por unas opiniones de Google a la hora de elegir un restaurante o comprar un artículo. ¿Por qué no va a guiarse de Google para comprar un vehículo o elegir un taller? Es que es exactamente lo mismo. Y a partir de ahí, bueno, pues el cliente exige un tratamiento y una herramienta digital en todo su proceso de vida del vehículo, tanto el mantenimiento como la compra, y el taller tiene que ofrecer, es el taller el que tiene que ofrecer esa herramienta digital. Y al mismo tiempo de ofrecer esa herramienta digital y en pensar en la experiencia del cliente, el taller también piensa, oye, ¿y si esto me ayuda a mí a darme un valor de negocio? ¿Y si me ayuda a digitalizar también mis propios procesos? ¿Y si me ayuda como una herramienta potente de CRM? Y si me ayuda encima con todo eso, voy a reducir costes, pues es lo que necesita tanto el cliente como el taller. Pero eso requiere un vehículo conectado. Eso requiere un vehículo conectado. La mayoría del parque de automóviles no está conectada. La mayoría del parque ¿Cómo se arregla ese coches problema? de más de 5 años no vienen con la conectividad OEM de fábrica. Pero sí todos los coches de normativa Euro 5, que es desde el año 2000, no sé si el 2000, 1904, incorporan un puerto OBD de diagnosis. Nosotros a ese puerto OBD de diagnosis incorporamos un dispositivo de seguimiento, un dispositivo de Geotab, que es nuestro partner, que va a reportar, va a recoger información del vehículo, va a recoger datos del vehículo, que los va a reportar simultáneamente a un back office, que es un acceso web que gestiona el taller, el asesor de servicio del taller, y a una app que descarga el cliente en su móvil. ¿Qué información más? Vamos a canalizar esta información como planes de mantenimiento, alertas en los momentos que tiene que visitar el taller, reserva de cita, y vamos a poder canalizar todo lo que es el proceso de postventa del vehículo. Interesante. ¿Dónde creéis que podemos llegar? Porque estamos hablando desde, como yo decía al principio, desde hace 10 años de digitalización, de conectividad.
¿Dónde va a llegar el sector? Porque claro, ahora venimos con otras cosas, empezamos a mezclar tipos de uso, tipos de propulsión, si eléctricos, si no eléctricos. Con Carlos antes hablaba de esos vehículos de hidrógeno, que para el transporte pesado yo creo que son la solución, no va a haber otra. Pero ¿qué pensáis vosotros? Porque sin embargo habláis con las eléctricas y apuestan al 100% por cualquier tipo de transporte, por la electricidad, por la electromovilidad. En un momento tan cambiante que te cambia el negocio hasta por donde estés situado, porque no es lo mismo un taller en un pueblo, por caer en tópico, Soria, por caer en tópico, que un taller en Madrid Central. No, eso realmente yo me ha sorprendido lo que comentaba Carlos, porque pensé que el hidrógeno iba a competir más con el eléctrico en todos los niveles, pero es muy racional lo que ha dicho. El vehículo eléctrico, para mí, yo decía, lo he visto en China funcionar y funciona, y venden un montón de coches eléctricos y cada vez se ven menos coches térmicos en las ciudades. Yo aquí sigo viendo que el problema del vehículo eléctrico sigue siendo el precio, evidentemente eso impacta muchísimo, la infraestructura también muchísimo, porque yo en casa sería incapaz de convencer a mi mujer hoy por hoy que se compre un coche eléctrico, porque le da pánico quedarse sin electricidad y sin una capacidad rápida de recargar. Y evidentemente los talleres en todo esto pues jugaremos el papel que tengamos que jugar, y como empresarios tendremos que adaptarnos en cada momento a las circunstancias. Habrá menos postventa, pero también estamos trabajando en nuevas unidades de negocio, en lo que es car sharing, en lo que es otras alternativas a lo que es el propio taller tradicional, ¿vale? Que es la movilidad en sí. Es decir, cada vez más pues la gente, garantizar la movilidad. La movilidad. Y la movilidad en las grandes ciudades básicamente puede estar empezando a estar garantizada. En las zonas rurales donde estamos nosotros, no, ¿vale? Y ahí sí que los servicios oficiales tenemos un papel fundamental que jugar, y además yo creo que estamos en ello y que nos vamos a adelantar a otros sectores que no van a poder llegar, pero no van a poder llegar por una cuestión de ratios, de inversión-retorno, de beneficio. Es decir, si ya es complicado o es complejo en una gran ciudad que esos modelos de movilidad funcionen adecuadamente, pues en una población una inversión como esa, si no la hace un servicio oficial que aprovecha sus propios recursos para gestionarla, está complicado. Sí, porque no se van a hacer esas grandes inversiones para otros proyectos. ¿Hasta qué punto cuando haces una inversión, y ahí me voy al experto, hasta qué punto cuando haces una inversión necesitas también analizar mucho eso? ¿Cuál es tu territorio, dónde te quieres mover? Porque cada vez el mundo es más global, pero al final esta industria y la distribución y la reparación es territorial todavía. ¿Hasta qué punto hay que analizar esas cosas para saber en qué negocio puedes o debes introducirte y en cuál no? Yo creo que es como cualquier empresa, ¿no? Es ingresos menos gastos, y los ingresos es cuántos clientes tienes y cuánto te paga cada uno, y los muy costes digitalizados, fijos, pero volvemos a la hoja de y los variables. O sea, yo creo que ahí no cambia nada, con la diferencia de que hablando de startups, pues ha cambiado mucho el paradigma. Hace 5 años era, oye, pues si los gastos son mucho más altos que los ingresos, pues no pasa nada, levanto rondas de capital y ya iré tirando, y ya prometo el break-even dentro de 2 años. Pues dentro de 2 años, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho, pero creo que es parecido. Tienes que ver cuántos clientes van a comprar tu producto, cuánto van a pagar por ello, y mantener una estructura que te permita ganar dinero y un crecimiento que te permita que te genere lo suficiente como para autosostenerlo. Ahí no ha cambiado mucho, no, y sobre todo ahora que se acaba el boom de las rondas multimillonarias. Se ha acabado ese boom. Lleva 2 años totalmente muerto, y creo que va a tardar un poco en volver a un tiempo relativamente parecido. Curioso. César, ¿hasta qué punto es importante saber dónde estás y dónde te mueves y cuál debe ser tu inversión como empresario? Pues hombre, es fundamental, es un ratio que no puedes perder de vista. Lo de tengo dinero en el bolsillo, voy bien, es una regla que no ha funcionado en el pasado, pero mucho menos funciona en el futuro. Entonces yo creo que las inversiones tienen que estar acotadas en los servicios oficiales a la facturación que tienes. Hay que aprovechar las asociaciones para generar nuevos negocios y nuevos recursos que puedan hacer que diversifiquen el negocio. Piensa que un servicio oficial
históricamente siempre ha estado muy dependiente del fabricante. Entonces el fabricante, según aprieta un tornillo, aprieta otro, tú tienes más margen o menos margen. Pero eso como empresario es una cuestión que clama al cielo, porque el que tendría que tener la llave de abro o cierro es el propio empresario, no un tercero con el que tú lo que tienes es un contrato mercantil por el cual regulas una relación comercial que es la de vender sus vehículos y repararlos. Pero esto muchas veces transfiere la barrera de lo que es esa relación mercantil y pasa a ser una relación, no te diría que paternal, pero casi, es decir, en la que el fabricante establece hasta cuánto vas a ganar cuando vendes un coche o cuánto vas a ganar cuando vendes una pieza de recambio. Y eso, evidentemente, en muchos casos, si lo unimos a las inversiones que tenemos que hacer, que son transversales, es decir, que un servicio oficial en Múnich, por ponerte un ejemplo, tiene que cumplir los mismos criterios de selección que uno en TUI. Cuando el parque que va a tener, el costo de mano de obra, los volúmenes, etcétera, no son los mismos. Entonces, eso llega a un momento que o cambia, o para los servicios oficiales, si no se adaptan y se diversifican, será un problema importante. Entonces, eso como empresario es lo que uno tiene que valorar en cada momento. Bueno, pues quiero daros las gracias a los tres por acompañarme en esta tertulia, a Luis Atrustegui, director comercial de Dilercare, a César Sanz, secretario ejecutivo de Fagenauto, y a Carlos Rivera, que hoy te he tenido como cofundador de Clicars y muchas más cosas, Carlos. Gracias a los tres por analizar este mundo de la movilidad, porque yo creo que es importante cuando hablamos de digitalización que lo sepamos aterrizar en cada uno de sus momentos. Así que muchas gracias. A ti, Chimo. Gracias. Ha sido un placer. Y a todos ustedes, muchas gracias. Este ha sido el primer capítulo de este espacio, pero no va a ser el último. Este cambio de marcha, si no nos pierden la pista, seguirá estando presente con todos ustedes y analizando más temas relacionados con la movilidad. Muchas gracias.